Ah, de verdad, gente. Y, y bueno, gentecita, bueno, será entonces cuestión de empezar. Ahorita lo que tenemos que trabajar es el tema de pensamiento antiguo. Es una cuestión terriblemente sencilla, es una cuestión terriblemente fácil, pero igualmente, en el caso que surja por ahí alguna duda o alguna consulta, pues normal, me lo hacen ustedes saber, ¿de acuerdo? Normal, gente, ustedes me lo hacen saber. Muy bien. Entonces, gente, voy a empezar a compartir un materialito, ¿ya? Voy a empezar a compartir un materialito. Muy bien. Ahora, procedo a compartir. Oh, muy bien, gente. Imagino que esto se puede ver lo suficientemente bien, ¿verdad? Sí, se puede ver, ¿verdad? Ya, de acuerdo. Excelente, muy bien. Entonces, gente, será cuestión de darle, ¿sí? Miren, esto de acá, lo que yo les estaba diciendo en clases pasadas es lo que respecta al origen de la filosofía y a la transición existente entre el mito y el logos. Ahora, esto lo borramos porque esto, como te digo, tiene su propia clase. Nunca está de más recordarte, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los temas más frecuentes? Los temas más fijos, por decirlo entre comillas. Aquí los tienes. Pues bien, esto también lo borramos. Ahora, gente, el tema, como te estaba diciendo, es el tema de filosofía antigua. ¿De acuerdo? Es el tema de filosofía antigua. Y bueno, hermano, ya tú sabes quién soy yo. Soy el profesor Fernando Torrito Urbano. Y bueno, gente, lo primero que tenemos que dejar bien en claro es a qué cosa nos referimos cuando nosotros estamos hablando de filosofía antigua. ¿Está bien? Y bueno, mis estimados estudiantes, la filosofía antigua es la filosofía desarrollada durante la Edad Antigua, más o menos desde el siglo quinto o sexto antes de Cristo, en la Grecia antigua, hasta aproximadamente el 529 después de Cristo, que es cuando el emperador cristiano Justiniano cierra la academia fundada por Platón. La Edad Media principia en el 476 después de Cristo, con la caída de Roma, como bien lo sabemos. Sin embargo, todavía se sigue desarrollando la filosofía antigua, más o menos hasta el 529 antes de Cristo. De hecho, muchos filósofos que nosotros consideramos medievales, cronológicamente hablando, corresponden a la antigüedad tardía. Por ejemplo, San Agustín lo vemos en filosofía medieval. Sin embargo, cronológicamente hablando, San Agustín pertenece a la antigüedad tardía. ¿Ya? Por eso te digo, la filosofía antigua va desde el siglo quinto sexto antes de Cristo hasta el 529 después de Cristo, que es cuando Justiniano clausura la Academia Platónica. Muy bien. Ahora, gente, la filosofía antigua, por lo que se dice comúnmente, va a tener cuatro etapas. Vamos a tener por aquí uno, el periodo cosmológico, donde los filósofos van a debatir sobre el cosmos, es decir, sobre la naturaleza, a la que también se puede denominar como physis. Ahora hay que considerar que esta naturaleza es bella, armónica, organizada, armoniosa. Entonces, ¿cuál va a ser el tema que van a debatir los filósofos presocráticos en esta época? Pues bien, el tema que van a debatir los filósofos va a ser el problema del arjé, al cual se le puede decir archeo, también arqué, que significa origen, principio o raíz de la naturaleza, la cual debe de ser racional y la cual debe de ser natural, tal como vamos a ir precisando un poquito más adelante. Y el debate que va a haber acá va a ser entre monistas contra pluralistas, entre algunos filósofos que dicen, ¿sabes qué cosa? Hay un solo principio y otros filósofos que dicen, no, hay varios orígenes, hay varios principios. Por supuesto que también hay otros subdebates, por ejemplo, el que se da entre Heráclito y Parmenides. No obstante, eso es algo que vamos a ir precisando un poquito más abajo. Luego, en el periodo antropológico, se debate sobre el antropos, es decir, se debate sobre el hombre. ¿Y cuál va a ser el tema? Pues el tema va a ser sobre la arete, es decir, sobre la virtud o excelencia humana. Y el debate que se va a dar en esta época va a ser entre el movimiento sofista, ¿contra quién? Contra Sócrates de Atenas. Muy bien. Ahora, gente, luego vamos a tener por aquí al periodo ontológico, al cual se le puede llamar también periodo sistemático o periodo de los grandes sistemas, donde aquí el tema fundamental va a ser el tema del ontos.
Y bueno, gente, cuando nosotros estamos hablando del ontos, ¿qué es el ontos? El ontos es el ser. Los filósofos dejan de hablar sobre la naturaleza o sobre el hombre y ahora reflexionan sobre la realidad en su conjunto. Estos filósofos entonces, que son Platón y Aristóteles, van a debatir sobre el fundamento y la estructura de la realidad. Y por último, en el periodo helenístico y romano, los filósofos van a debatir sobre qué cosa. Van a debatir sobre la ataraxia. Y bien, gente, cuando nosotros estamos hablando de la ataraxia, ¿qué es la ataraxia? Es la imperturbabilidad del alma. Sentirte bien, sentirte en paz en un mundo calamitoso y caótico, ¿no? Porque la antigüedad tardía es un mundo terrible, ¿está bien? Es un mundo fragmentado, un mundo que conduce hacia la oscuridad, que luego sería la Edad Media, ¿no? Claro. Entonces, tema, ataraxia, imperturbabilidad del alma, o de manera más general, la felicidad. ¿Cómo lograr ser feliz? Entonces, va a haber varias escuelas y movimientos que van a buscar una sabiduría práctica, ¿no? Para responder a la pregunta, ¿cómo ser feliz? Pero las escuelas fundamentales o más importantes van a ser los estoicos y los hedonistas. Los estoicos me dicen, hay que rechazar el placer y hay que vivir conforme a la razón. Los hedonistas, por el contrario, me dicen, hay que buscar el placer. Muy bien, entonces, gente, ahí tienen un súper resumen de los periodos de la filosofía antigua. En esta clase se ven estos dos. Se ve periodo cosmológico y periodo antropológico. Y a la medida que vayamos trabajándolo, vamos a ir desarrollando otros más. ¿Está bien? Ahora, gente, vamos entonces por aquí, gente. Número dos, al periodo cosmológico. Al periodo cosmológico. Y bueno, mis estimados estudiantes, ¿qué es lo que va a pasar por aquí en el periodo cosmológico? Bueno, hermanos, lo que va a pasar aquí en el periodo cosmológico es que, mira, yo veo esto y me parece desnudo. Esto de aquí está bien para un estudiante de ciclo verano. Voy a dejar esto aquí, pero luego te voy a dar otro esquema, mucho más preciso y mucho más exacto. Porque aquí en Aula 20 tus profesores, tus tutores y todos en general, queremos que tengas una excelente base para que puedas ser un gran estudiante y puedas ingresar. Este esquema está bien para un principiante, pero igualmente te voy a dar un esquema más profundo. Ahora, en el periodo cosmológico, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se realiza la transición entre el mito y el logos, se realiza la transición gradual, ajá, y progresiva, se realiza la transición gradual desde el mitos, desde el mitos al logos. ¿Con quiénes? Con los filósofos, con los primeros filósofos, que fueron quienes, que fueron los presocráticos. Aquí estamos hablando de los filósofos presocráticos, gente, a los que también se les puede llamar también como naturalistas, a los que también se les puede llamar como físicos o como fisiólogos. Y bueno, mis estimados estudiantes, ¿qué cosa es lo que van a estudiar? Pues estos filósofos, como el mismo nombre lo dice, estudian el cosmos, por eso se llama periodo cosmológico. Y cuando yo te hablo de cosmos, ¿qué significa? Naturaleza, pero no cualquier tipo de naturaleza. Es una naturaleza bella, armónica, ordenada, llamada también fisis. Ya saben, de ahí derivan palabras como fisiología o como física. Se le puede decir cosmos, pero también se le puede decir fisis. Gente, ya lo saben. Ahora, específicamente, ¿qué es lo que van a buscar estos filósofos? Pues bien, estos filósofos, mis queridos amigos, van a buscar el arjé. Ahora, al arjé también se lo puede escribir de otras maneras. Ocurre que en griego existen algunas palabras que no tienen una transliteración exacta en castellano. Por ejemplo, la palabra psique en griego no se pronuncia la ps, ¿no? Y en castellano lo decimos como psique, de ahí proviene psicología, ¿no? Por eso psicología se escribe con P a pesar que no se pronuncia con P. Bueno, lo mismo ocurre, ¿no? Con la palabra arjé. Arjé, arché, arqué. Todas esas son escrituras válidas, ¿ya? Pero normalmente lo que se utiliza es arjé, así que igualmente te pongo, se le puede decir pues por aquí arché, se le puede decir también por acá, ¿qué cosa? Se le puede decir por acá también arqué. Hay varias formas de decirlo. ¿Qué es lo que significa arqué o arché? Pues bueno, hermano.
lo que significa es origen, origen, principio o raíz de la naturaleza. Ojo con ese detalle, mis estimados estudiantes. De esta palabra arqué o arché derivan palabras como arqueología, ¿no? Estudio de los principios o los orígenes antiguos, ¿no? Claro. O también arqueobacterias, bacterias sumamente antiguas, ¿no? O arcaico, que significa pues el principio, la antigüedad. Claro, gente. Entonces buscan el arjé o arché o arqué, que ya saben, significa origen, principio o raíz de la naturaleza. Esto también lo podemos entender de otra manera, ¿ya? Esto también lo podemos entender como ¿qué cosa? Bueno, esto también lo podemos entender de la siguiente manera. También podemos entender, gente, que el arjé, ¿qué cosa pues es el arjé? Bueno, gente, también podemos entender el arjé, también podemos entender el arjé de la siguiente manera. También lo podemos entender el arjé como la unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad, es decir, el universo es diverso, el universo está compuesto de muchas cosas diferentes, sin embargo hay algo que subyace, hay una unidad en la diversidad. Tú, yo, tu tutora, las pizarras, las laptops, los tablets, ya. Todas esas son cosas diversas y diferentes. Ya, pero ¿qué es lo estable? ¿Qué es lo permanente? ¿Cuál es la unidad en la diversidad? Es decir, pues bien, eso también lo podemos entender como arjé. Muy bien, al arjé también lo podemos entender de otra manera, gente. Al arjé también lo podemos entender como que el principio racional y natural del cual todo proviene, el cual subyace a todo, es decir, es sustancia, ajá, y hacia el cual regresa, retorna todo. Ya está. Creo que esta definición es mucho más completa, gente. Algunas academias te ponen ya el arjé es solamente el principio, el origen. Oye, pero si yo digo ya el origen o principio es Dios. No, pues eso no sería lo que estos primeros filósofos buscaban. El arjé debe de ser un principio racional y natural. Un principio argumentado, sustentado a través de la razón. Y que no sea sobrenatural, sino natural. Recuerda, estamos haciendo la transición del mito a logos. Ya no busco explicaciones sobrenaturales del mundo. Ya no busco explicaciones basadas en la fe, las creencias o las metáforas, no. Ahora busco una explicación del mundo racional y natural. Entonces, principio racional y natural, del cual todo proviene, el cual subyace a todo y hacia el cual retorna todo. Esta es una excelente definición de lo que es como se llama el arjé. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Tales diría que el origen o principio de todo es el agua, origen de todo. Que en el fondo todas las cosas son aguas. El agua es lo que subyace a todo. Eso es la substancia y elemento hacia el cual retorna todo. Es decir, las cosas cuando se disuelven, cuando se diluyen, se convierten nuevamente en agua. Ya está. Entonces, gente, ya saben, estos filósofos buscan el arjé y entiéndelo como eso, origen, principio, raíz de la naturaleza, o también como principio racional y natural. ¿Ya? Lo que estoy destacando es lo que tú tienes que recordar. Lo demás lo pongo, en fin, porque soy profesor y sé, hermano. Y bueno, gente, aquí, a partir de acá, de este tema, ajá, a partir de este tema, pues va a surgir un debate. Y el debate se va a dar entre monistas, que postulan que hay un solo principio, y pluralistas, quienes consideran que hay varios principios. Y a partir de esto también va a existir un subdebate. ¿Un subdebate entre qué cosa? Entre, ajá, distintas escuelas de pensamiento, ajá. Existe un subdebate entre diferentes escuelas de pensamiento y, por supuesto, y entre los monistas existe el subdebate sobre el devenir, subdebate sobre el cambio o el devenir. Profesor, ¿y a qué se refiere usted con eso? ¿A qué se refiere usted con el subdebate sobre el cambio o el devenir? Mira, mi enamorada,
Ya tiene 10 años conmigo. Ella en todos estos años ha cambiado mucho. Yo también he cambiado. Hace 15 años mi enamorada tenía 14. Bueno, pasaron 15 años. Es la misma persona, pero a la vez es una persona muy distinta. Entonces, ¿cómo es posible que las cosas cambien y al mismo tiempo no cambien? Claro, gente, ¿cómo es posible que las cosas sean y al mismo tiempo no sean las mismas? Entonces, el cambio, el devenir, el movimiento, ¿es real, es verdadero o es solo una ilusión? Bien, gente, ese es el debate. Acá, como te decía, hay un subdebate entre distintas escuelas de pensamiento y específicamente entre los monistas existe el subdebate sobre el cambio o el devenir. Y esto va a enfrentar, como te decía, Heráclito contra Parménides. Muy bien, gente. Entonces, vamos a empezar a explicar esto, ¿de acuerdo? Acá tenemos una síntesis integradora, una síntesis integradora. Y acá tienes el debate entre los monistas y los pluralistas. Tales el agua, Anaximandro el apeiron, Anaxímenes el aire, Pitágoras los números, más corto todavía. Heráclito el fuego, que representa el cambio o el devenir, y por supuesto Parménides el ser, que dice que no cambia, que permanece siempre idéntico, estable a sí mismo. Para Heráclito, todo cambia, todo está en movimiento, mientras para Parménides el cambio, el movimiento, es solamente una ilusión provocada por los sentidos. Vamos a ponerlo entonces así, mucho más chiquito. Mucho, mucho más chiquito, gente. Entonces, gente, Parménides, fuego, cambio, devenir. Esto lo puse en doble columna, ¿no? Ya. Y ahora esto lo ponemos por acá. Y como te estaba diciendo, en el caso de Heráclito, ajá, el fuego representa el cambio o el devenir. Así es, excelente. El hecho de que todo está en movimiento, todo fluye, todo cambia, o también, ¿no? El hecho de que el cambio es real. Ajá. Mientras que Parménides propone pues el ser, por supuesto. Y para Parménides, como les decía, el ser es único, infinito, eterno, inmutable, ¿ya? Y bueno, ¿qué cosa es lo que va a proponer por aquí Parménides? Pues lo que va a proponer, mis estimados amigos, es que el cambio, el cambio, el devenir es una ilusión. Así que ya saben, gente, por aquí Heráclito el fuego, que representa que todo fluye, que todo cambia, que el cambio es real. Y por aquí, Parménides, que considera más bien que el cambio o el devenir se trata de una simple ilusión. Listo, excelente gente. Entonces, por aquí tendríamos a los monistas, y ahora por aquí en el caso de los pluralistas, Anaxágoras las homeomerías o semillas, ajá. Empédocles, pues, ¿cómo se llama esto? Las cuatro raíces o cuatro elementos, también se podría decir, por supuesto. Así es, Empédocles las cuatro raíces o cuatro elementos, y por último, Demócrito y Leucipo propondrían la idea de qué cosa, de los átomos y el vacío. Muy bien, esta gente de acá es una síntesis integradora, tal como te estaba diciendo. La cuestión es mucho más grande, es pues mucho más compleja, mucho más exigente. Lo pongo así, pues, ¿no? Por un tema pedagógico. Ya está, cosa que cuando tú revises, ya tengas de dónde revisar. Y en el caso de Parménides, como te decía, el ser, ¿no? Ya, gente, entonces ahí lo dejamos. Es una pequeña síntesis integradora, ¿ya? Mm, ahí lo tienen. Incluso se le puede tomar una captura. Ahora, gente, sí, vamos a analizar a profundidad estas ideas. Ahora sí, vamos a analizar a profundidad a estas ideas. Muy bien. Entonces, gente, análisis a profundidad. Análisis a profundidad. Mm. Pues bien, primeramente, ¿a quiénes tendríamos que ver? Pues primeramente, por sobre todo, a quienes tendríamos que ver, va a ser a quienes, a los monistas. Primeramente, nosotros deberíamos de ver a los monistas.
Y ya sabes que los monistas eran los filósofos presocráticos que proponían que existe un solo principio. Muy bien. Ahora, gente, dentro de los monistas vamos a tener diferentes escuelas, ¿está bien? Y estas escuelas van a ser los siguientes. Primeramente, voy a tener por aquí a qué cosa, a la escuela jónica. Y luego por acá, B, voy a tener a la escuela itálica. Y a ver, cuando yo me refiero a estas cosas de acá, escuela jónica, escuela itálica, pues a qué cosas es a lo que me estoy refiriendo. Bueno, gente, me refiero a lo siguiente. Cuando yo me refiero, hermano, a la escuela jónica, está bien, a lo que me estoy refiriendo, mi querido amigo, es al grupo de primeros filósofos, de filósofos primitivos, que van a desarrollar sus ideas en la Jonia. Y cuando nosotros estamos hablando de la Jonia, ¿a qué cosa nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a las colonias orientales de Grecia. Recuerden que la filosofía no surge en Atenas. La filosofía llega a Atenas, pero la filosofía no surge en Atenas. La filosofía surge en las colonias ultramarinas que tenían los griegos, en territorios que no corresponden geográficamente a lo que hoy es Grecia. Recuerda que los griegos son invadidos desde el norte por pueblos indoeuropeos. Eso hizo que los griegos bajasen, hasta que por último solamente les quedaba agua, solamente les quedaba océano. Y fue así como los griegos se convirtieron en qué cosa, en un pueblo comerciante y en un pueblo navegante, ¿verdad? Eso mismo, gente. Ujú. Y bueno, mis estimados chicos, es así que los griegos van a fundar colonias en lugares que... un momentito, gente, espérenme por favor, urgente. Bien, muchas gracias. Gracias. Perdón, estaba estornudando duro, gente. Y bueno, gente, yo les estaba diciendo que la filosofía surge en colonias, ¿de acuerdo? En colonias que los griegos fundaron, ¿de acuerdo? Y bueno, gente, esas colonias que los griegos fundaron, algunas estaban en Oriente, en el Asia Menor, colonias orientales ubicadas en el Asia Menor, colonias orientales del Asia Menor, ubicadas en lo que hoy ¿qué cosa? En lo que hoy es Turquía. Y bueno, mis estimados estudiantes, estos filósofos de la escuela jónica van a tener un estilo, un flow para poder filosofar. Y estos filósofos van a tener una tendencia naturalista. Bien, en cambio, gente, ¿qué cosa es lo que va a pasar en la escuela itálica? Bueno, gente, en la escuela itálica va a pasar otra cosa. En la escuela itálica, acá, mis estimados estudiantes, estaríamos hablando de las colonias no orientales, sino de las colonias occidentales. ¿De dónde? Del sur de Italia. Del sur de Italia. Lo que era el sur de Italia, eso antiguamente estaba ocupado por los griegos, ¿sí? Y ahí los griegos van a fundar su primera filosofía también. Pero cronológicamente hablando, primero es la escuela jónica, ¿no? No por gusto la pongo primero. Y si es que la escuela jónica tiene una tendencia naturalista, pues bien, la escuela itálica va a tener otra tendencia, ¿ya? La escuela itálica, por otro lado, va a tener una tendencia, ¿de qué tipo? Una tendencia metafísica y espiritualista. Ya está. Excelente. Es decir, estos filósofos no van a pensar tanto con cabeza científica, sino con cabeza más abstracta, hasta con cabeza más religiosa. Entonces, escuela jónica y escuela itálica. Entre ellos hay debate, por supuesto. Y bueno, gente, ¿qué cosa es lo que va a pasar por aquí? Pues va a pasar por aquí lo siguiente, ¿no? Dentro de la escuela jónica, gente, vamos a tener subescuelas y vamos a tener por acá a punto uno. ¿A qué escuela vamos a tener? Pues vamos a tener a la escuela de Mileto, a la escuela Milesia, a la escuela de Mileto. Y vamos a tener también por acá a punto 2 a la escuela de Éfeso. Ya. Y dentro de la escuela itálica, ¿qué cosa es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener B.1 a la escuela, no qué escuela, una secta pitagórica, está bien, una secta pitagórica que se va a ubicar en el sur de Italia, no en lo que hoy es Crotona. Y por supuesto también vamos a tener a B.2, vamos a tener a la escuela eleática, escuela de Elea o escuela eleática, ¿no? Y bueno, gente, ¿quiénes van a ser los representantes, no? ¿Quiénes van a ser los filósofos de estas épocas?
Bueno, gente, si es que yo te hablo de la escuela de Mileto, me estaría refiriendo naturalmente a quiénes. Bueno, gente, esto es algo obvio. Me estoy refiriendo a Tales. ¿A Tales de dónde? A Tales de Mileto. Me estoy refiriendo, por supuesto, ¿a quién? A Anaximandro, Anaximandro de Mileto. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a Anaxímenes. ¿Anaxímenes de quién? Anaxímenes de Mileto. Ya está, gente. Ahora, en el caso de la escuela de Éfeso, vamos a tener a un filósofo al que le llamaban el oscuro o el triste. Estaríamos hablando de quién, de Heráclito, Heráclito de Éfeso. Y bien, dentro de la escuela itálica, que como te decía, son las colonias occidentales, colonias griegas occidentales, ¿de qué cosa? Del sur de Italia. Pues bien, ¿a quiénes vamos a tener por acá? Pues vamos a tener por acá a los siguientes, ¿sí? Por aquí vamos a tener a la secta pitagórica establecida en Crotona. No son solo una escuela filosófica, son una secta religiosa pitagórica. Y bueno, que se va a establecer en Crotona y que va a ser fundada por quién? Por Pitágoras. ¿Pitágoras de dónde? Pitágoras de Samos. Samos queda en Grecia, pero Pitágoras emigra al sur de Italia y ahí funda su secta. Y por último vamos a tener a la escuela de Lea. Y aquí, ¿a quién vamos a tener? Vamos a tener a Parménides. A Parménides de Elea. Muy bien, gente, entonces, ¿ya está? Ya tenemos por aquí a los recorridos de algunos de los principales filósofos. Ahora solamente es cuestión de poner su arjé y, por supuesto, precisar alguna que otra idea de ellos, ¿ya? Ahora, gente, en el caso de Tales, Tales es considerado el primer filósofo, ¿de acuerdo? Tales es considerado el primer filósofo, gente. Y bueno, gente, Tales considerará que el origen o principio de todo, esto es demasiado obvio ya, ¿sí? Es el agua, el idor, el agua. Ahora, ¿por qué razón Tales considera que el origen o principio de todo se trata del agua? Bueno, recuerda, los griegos son una sociedad comerciante, marítima y navegante. Ahí donde hay agua, ahí donde hay puertos, florece la civilización y la cultura humana, ¿no? Y por supuesto, gente, también ahí donde echas agua, crecen plantas, la tierra se fertiliza. Y por supuesto, los animales y el ser humano requerimos de agua. Por esa razón, para Tales de Mileto, vamos a poner por acá, el cosmos es como un, valga la redundancia, animal viviente. El cosmos es como un animal viviente, ¿está bien? Que proviene del agua y que necesita de agua. Por esa razón, para Tales de Mileto, el origen o el principio de todo es el agua. El cosmos es como un animal viviente. Todo está vivo, todo está vivo, como se podría decir, ¿no? Todo está lleno de dioses. Es así como comúnmente suele decirse, ¿verdad? A esto se le llama ilozoísmo o animismo. Ya está. Esto está muy mal traducido. Los libros pre lo ponen como ilozoísmo, pero es suficiente ponerlo como animismo, pero en fin. Lo pongo así porque es así como se tiende a decir, ¿ya? Entonces, tal es origen o principio de todo, el agua. En griego a esto se le pone idor. Yo sé y por eso lo pongo, ¿sí? Idor. Y como te decía, el cosmos es como un animal viviente, donde todo está vivo, todo está lleno de dioses, ilozoísmo o animismo, que proviene del agua y que necesita pues del agua para subsistir. Ya está. Ahora, gente, tal es origen o principio de todo el agua. Ya está. Ahora, en el caso de Anaximandro, ¿cuál va a ser el origen o principio de todo para Anaximandro? Ay, mi garganta. Gente, espérenme un ratito, voy por agua, por favor. Espérame. Acá trato de volver a la vida. Y bueno, gente, en el caso de Anaximandro, el origen o principio de todo se va a tratar de algo que él llamó como apeiron. Y bueno, gente, cuando nosotros estamos hablando del apeiron, ¿a qué cosa nos referimos, no? Cuando estamos hablando del apeiron. Pues bien, apeiron es una palabra griega, está bien, que significa lo siguiente. Apeiron significa lo aforme, ajá, sin medida, sin determinación, lo indeterminado.
lo infinito. Y es que Tales le dice a su maestro, ¿no? Perdón, Anaximandro le dice a su maestro Tales, maestro Tales, si el agua es el origen o el principio de todo, ¿cómo explicas que del agua surjan los opuestos? Claro, ¿cómo explicas que del agua surja lo seco? Que del agua surja el calor, o peor aún, que del agua surge el fuego. Claro. Entonces, gente, entonces, Anaximandro le da la razón a su maestro Tales, ajá, y propone que la vida tiene su origen en el agua. Es decir, Anaximandro es un protoevolucionista. Anaximandro primero propone, ¿no? Que la vida surge del agua, que éramos peces, luego reptiles, luego anfibios, luego mamíferos y por último de ahí salió el ser humano. ¿Está bien? Le da la razón a su maestro Tales y propone que la vida tiene su origen en el agua. El hombre es un protoevolucionista, ¿está bien? Ajá. Protoevolucionista. El hombre proviene de los peces. Esta es la forma en cómo él pensaba, ¿está bien? Ajá. Sin embargo, niega que el agua puede explicar el origen de cosas contrarias a ella, como por ejemplo el fuego, el calor, la sequedad. Ajá. Y por esa razón Anaximandro propone que no debe de ser ni el agua, ni el aire, ni el fuego, ni la tierra el principio de todo. Debe de haber un quinto elemento, un elemento indeterminado, el cual sea la causa, el origen o el principio de todo lo demás. Y ese elemento es el apeiron. Ya lo saben, gente, ese elemento, ese origen, ese principio va a ser el apeiron. Muy bien, gente, entonces le da la razón a su maestro Tales y propone que la vida tiene su origen en el agua. Sin embargo, niega que el agua pueda explicar el origen de las cosas contrarias a ella. Ajá. Por ello, el arjé ha de ser algo indeterminado. Es como una masa sin color, sin olor, sin sabor, una masa de la cual surge todo lo demás. Está bien. Es como que agarras una plastilina y luego la plastilina les vas dando forma y ahí sale todo lo demás. Ya, eso es el aperon, gente. Entonces, en el caso de Anaximandro, lo indeterminado es el origen de lo determinado. Lo indeterminado es el origen de lo determinado. Muy bien. También lo podemos decirlo de la siguiente manera. Ajá. Lo determinado surge de lo indeterminado por injusticia y lo determinado se disuelve y vuelve a lo indeterminado. Y a ese procedimiento, ¿cómo se le llama? Ese procedimiento se le llama justicia, por justicia, por necesidad, es decir, también lo podemos decir así. Eso fue pregunta de examen de admisión, de acuerdo, en 2024. Así que, gente, ya tenemos por aquí a Anaximandro. El origen o principio de todo es el apero. Ya está, gente, excelente. Ahora, continuando por acá. Gente, perdón. Ahora, en el caso de Anaxímenes, pues bien, ¿qué va a pasar con Anaxímenes? Me voy a morir, mano. ¿Sabes qué me gustaría? Me gustaría que mi enamorada ahorita esté a mi lado, así abrazaditos, tomando limonadita caliente, ¿no? Leyendo mangas, viendo pelis. Yo dando clase, por supuesto. Yo dando clase al lado de mi enamorada. Mi enamorada estaba así durmiendo, estaba así. Y yo estaba hablando ahí, no de Tales, Anaximandro. Sí, gente, ya sabe cómo cuidarme. Y bueno, gente, continuando por acá. Entonces, Tales, agua, Anaximandro, apeiron y por supuesto Anaxímenes. Para Anaxímenes, el origen o principio de todo se tratará del aer. Aer o neuma, también se le puede decir. Profe, ¿qué es el aer? El aire.
El origen o principio de todo es el aire, ¿ya? De acuerdo. Profe, y cuando Anaxímenes se está refiriendo al aire, ¿cómo es posible que del aire surja todo lo demás? Bueno, es bastante sencillo, mi querido amigo. Anaxímenes aire. Pues bien, el aire es el origen o principio de todo. El universo surge de un torbellino o huracán primigenio. El universo surge de un torbellino o un huracán primigenio. En física le diríamos, ¿no? Fuerza centrípeta, fuerza centrífuga. Eso, claro. No decimos el día de hoy, ¿no? Que el sistema solar, al principio, ¿no? Empieza a girar, una masa forma indeterminada, y que por fuerza centrífuga, ¿no? Salió cierta masa de ese primer centro y eso se convirtió en los planetas. Y que por fuerza centrípeta, esa energía quedó contenida y se convirtió en el Sol. Bueno, aquí Anaxímenes tiene la misma idea, ¿de acuerdo? El universo surge de un torbellino o huracán primigenio. Y vamos a poner por acá que por condensación surgen el agua y la tierra. Y luego por rarefacción surge el fuego. Ya está. Entonces, gente, ya tenemos por aquí a las ideas de la escuela de Mileto, ¿ya? Súper completas, gente. Súper, súper, súper completas. Entonces, repito, Tales Agua, Anaximandro Lapeyron y por supuesto Anaxímenes Elaea. También habría que agregar por aquí que Anaximandro, no sé si lo hayan visto esto en geografía, ¿no? Pero Anaximandro realiza el primer mapa mundi, ¿no? Realiza, ajá, el que probablemente es el primer mapa mundi. Ya está, eso le pueden preguntar a su maestro de geografía. Ahora, gente, escuela de Éfeso. Ahora, gente, una pregunta. ¿Quién les enseña a ustedes geografía? Geopapita. Alba, Diego Alba. Ah, pregúntenle, ¿ya? Y de paso le mandan mis saludos y respetos. Ahora, en el caso de Heráclito, para Heráclito, ¿cuál va a ser el origen o el principio? Pues en el caso de Heráclito, el origen o el principio de todo va a ser él. Bueno, gente, pero hay que entender que en el caso de Heráclito, no estamos hablando de un fuego natural, como el fuego de este cerillo, de este fósforo. No, el fuego es una imagen. El fuego es una metáfora del cambio o de la transformación. ¿Está bien? Así que no se trata de un fuego natural, se trata de un fuego divino o un fuego metafórico que representa el cambio o la transformación. Así que vamos a poner por acá que para Heráclito el origen o principio de todo se trata del fuego. Mm, Pero ojo que estoy poniendo fuego entre comillas, porque en el caso de Heráclito el fuego, pues, ¿qué pasa con el fuego? Pues bien, pues como te estaba diciendo, el fuego es una imagen o metáfora del cambio y de la transformación. El hecho de que todo cambia, de que todo cambia, que todo se transforma, como se podría decir en griego, ¿no? Pantarrey. Profesor, ¿qué significa eso, Pantarrey? Todo fluye, todo se transforma. Y esa imagen del fuego, también sabes con qué otra imagen no se puede comparar, con la imagen del río. Al igual que el río, al igual que el río. No sé si han escuchado ustedes la metáfora del río que utilizaba esto Heráclito, ¿no? Nadie se puede meter a bañar dos veces en las aguas de un mismo río. Nadie se puede meter a bañar dos veces en las aguas de un mismo río. Profesor, ¿y qué es lo que está tratando de decir Heráclito con eso?
Mira, tú no te puedes meter a bañar dos veces en las aguas del mismo río, porque las aguas del río no van a ser las mismas a comparación de las que te metiste la primera vez. Y la persona que se va a volver a meter a bañar en el río tampoco es la misma. Por eso nadie se puede meter a bañar dos veces en las aguas de un mismo río. La naturaleza del cambio es esa. Todo está en permanente cambio, todo está en permanente transformación, todo cambia. Incluso hasta el cambio mismo también cambia. Los cambios que tú vives hoy no son los mismos cambios que vivías hace 10 años. Y los cambios que vas a vivir en unos meses no son los mismos cambios que estás viviendo ahora. Así que, gente, ya saben, no se trata del fuego natural, ojo. Si un profesor te dice eso, regrésalo a la universidad. ¿Ah? El fuego es una imagen o metáfora del cambio, la transformación, de que todo cambia, que Panta Rey, al igual que el río, ¿verdad? Ahora, gente, Heráclito, pues tiene una frase, ¿verdad? A ver, voy a ver si es que la encuentro en internet para no copiarla como hincha, ¿no? Desde cero. A ver, este universo no ha sido creado por Dios ni por los dioses, sino que es un fuego eterno. A ver, completa la frase de Heráclito. Ya está. Excelente. Hmm. El fuego. El fuego es una imagen o metáfora del cambio y de la transformación, de que todo cambia y que todo se transforma, que todo pantarrey, al igual que el río. Y pues Heráclito tiene una frase, ¿verdad? Ahí está, este universo, el mismo para todos, no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, sino que siempre fue, es y será un fuego eterno que se enciende y apaga según la medida. Que se enciende y apaga, es decir, el fuego representa el movimiento, el devenir, según medida. Bueno, según la medida, es decir, según el logos o ley universal. Profesor, ¿y qué es eso de logos o ley universal? Ahorita te lo voy a explicar, ¿ya? Ahorita quedémonos nada más con esta idea. Ahora, gente, con relación al cambio, con relación al devenir, ¿qué diría Heráclito? Con relación al cambio, con relación al devenir, Heráclito diría lo siguiente. Heráclito tendría una concepción dinámica y dialéctica de la realidad, de la naturaleza, de todo lo existente. ¿Qué significa concepción dinámica? Todo cambia. ¿Qué significa dialéctica? Todo está en permanente cambio, en permanente transformación. Y esto lo dice Heráclito en las siguientes frases, ¿no? Aquí podríamos poner que la guerra es la madre de todas las cosas. Es decir, la guerra, la contradicción, es la base de todas las cosas. La realidad es una lucha de opuestos o de contrarios. Y esa idea muy poderosa luego pasa a Hegel y luego pasa a Marx, ¿verdad? O también, como podría decirlo Heráclito, ¿verdad? También como podría decirlo Heráclito. Y esto es lo importante. Esto es lo importante. Miren esta frase. El ser es y no es a la vez. Profesor, ¿qué significa eso de que el ser es y no es a la vez? Bueno, gente, es justo lo que les estaba comentando por aquí, ¿no? Es la concepción dinámica y dialéctica de la realidad. El ser es afirmación y no es negación, a la vez, simultáneamente. La realidad está en permanente movimiento y en permanente contradicción. Tú eres estudiante preuniversitario, pero a la vez no lo eres, porque vas a seguir cambiando y en algún momento te vas a convertir en lo contrario, en otra cosa. Entonces, el ser es y no es a la vez. Esto significa concepción dinámica y dialéctica de la realidad, o también, como podría decirlo Heráclito, ¿no? El que la guerra es la madre de todas las cosas, que la realidad es una lucha de opuestos o de contrarios. Y esto es el logos universal. ¿Está bien? Esto es el logos o ley divina. El universo se encuentra gobernado por una ley divina, el logos. ¿Y cuál es esa ley divina? ¿Cuál es ese logos? Que todo está en movimiento y todo está en permanente transformación.
Ya está. Entonces, gente, ya tenemos por aquí Heráclito. Ideas importantes de Heráclito. Uno, el fuego y que todo está en movimiento y que todo es contradictorio. La idea de logos o ley divina. Ya está. Entonces, gente, ya tenemos por aquí Heráclito. Ahora, continuando por acá, vamos a tener a la escuela itálica. Y bueno, gente, ¿qué es lo que va a pasar en la escuela itálica? Vamos a tener a la secta religiosa pitagórica, que va a tener como máximo representante a Pitágoras, aunque también a muchos otros. ¿Y qué es lo que va a considerar Pitágoras? Pues bien, Pitágoras va a considerar pues que el origen o principio de todo es el número, es decir, el aritmos. Profesor, y cuando Pitágoras se refiere al aritmos, ¿eso tiene que ver con la aritmética? Claro, definitivamente. Aritmos, número en griego. Entonces, Pitágoras, ¿qué cosa es lo que va a tener? Pues Pitágoras lo que va a tener va a ser una concepción armónica y matemática de la realidad. Un rato. Gracias. ¿Qué es lo que significa esto? Concepción armónica y matemática de la realidad. Pues lo que significa es que para Pitágoras los números no son solamente una cifra abstracta que me permiten cuantificar o medir la realidad. No, los números son los constituyentes mismos de la realidad. En la realidad, en el universo, en el ser, como quieras llamarlo, existe un orden y una armonía matemática que el hombre puede comprender a través de los números. Así que Pitágoras de Samos propone que el origen o principio de todo es el número. Ajá. Tiene una concepción armónica y matemática de la realidad y específicamente hay un número divino, específicamente hay un número divino, un número máximo y ese número va a ser el número 10, ¿verdad? El número 10, al cual Pitágoras va a llamar de la siguiente manera, va a llamar como tetractis. De acuerdo, gente. Ahora, gente, ¿por qué razón es que el número 10 va a ser llamado el número máximo? ¿Por qué razón es que el número 10 va a ser llamado el número divino? Bueno, gente, ustedes cuando hacen matemáticas siempre toman como referencia la base 10, ¿verdad? Aparte que todos los demás números pueden ser construidos a partir de los números comprendidos entre el 1 y el 10, ¿ya? Recuerden que el cero no existía en el mundo griego, el cero es creación hindú. Entonces, gente, ya está. Ya tenemos por aquí a Pitágoras de Samos, el origen o principio de todo. Se trata de los números. Excelente, gente. Y ahora recuerda que Pitágoras funda una secta religiosa. Ahora, con relación a sus ideas religiosas, ¿qué es lo que va a proponer Pitágoras? Pues bien, gente, Pitágoras va a proponer lo siguiente. ¿De acuerdo? Pitágoras va a proponer un misticismo, ¿está bien? Y una vida ascética. Profesor, ¿y qué significa misticismo? Religiosidad. Que hay algo que se encuentra más allá de la razón, más allá del discurso racional. Vida ascética, torturar el cuerpo y privarlo de ciertos placeres, con el propósito de elevar el alma, con el propósito de elevar el espíritu. Misticismo y vida ascética. Estos señores tenían prohibiciones, ¿verdad? Por ejemplo, gente, no comían carne, no mantenían relaciones íntimas, no bebían tanto vino, no comían ciertas legumbres como frijoles o habas. Ajá. Y por supuesto, ¿qué va a proponer? Va a proponer una idea que hasta el día de hoy es demasiado importante, ¿verdad? Va a proponer la idea de la metempsicosis. Metempsicosis o metensomatosis. Profesor, ¿y qué es la metempsicosis o metensomatosis? Pues bien, es lo siguiente. Es la inmortalidad y transmigración del alma. Muy bien, gente. ¿Y qué es lo que significa eso? Esto significa que se entiende que la muerte es la separación del alma y el cuerpo y que si bien el cuerpo perece, el cuerpo no es la verdadera naturaleza del ser humano. Su verdadera naturaleza es su alma. ¿Y qué pasa con el alma? ¿El alma reencarna o el alma transmigra? ¿Me doy a entender con esa idea? Ya está. Entonces, gente, ya tenemos por acá gente. Bien, orfismo es misticismo.
Orfismo significa misticismo, solamente que el orfismo es un tipo de misticismo que se encuentra relacionado con una figura griega que es Orfeo. ¿Y qué era lo que pasaba con Orfeo? Orfeo tenía una flauta, como el flautista de Hamelin, y Orfeo por medio de esa flauta dominaba monstruos, porque consideraba que en la música existía un orden, en la música existía un orden, una armonía, así como en la naturaleza existe un orden o armonía. Así que ya saben, lo podemos poner como orfismo, lo cual estaría bien, pero también lo podemos poner como no, como misticismo. ¿Y qué es el orfismo? Es un tipo de misticismo griego que parte de la figura mitológica de Orfeo. Ya está. Por eso, mucho más general, lo pongo como misticismo. Ahora no, mira, me pongo a dar detalles y ya hay cuatro tipos que se retiraron. Oyara. Mira, si me hubiera quedado con este esquema, sería suficiente. Nah, en fin, la gente no lee, ¿no? La gente no valora la cultura. En fin, ahora continuando por aquí, para poder terminar con eso, nah, incapaces. Bien, vamos a tener por aquí a Parménides. Y bueno, gente, ¿qué es lo que va a pasar por aquí con Parménides? Pues Parménides va a proponer, enemigo, ¿no? De Heráclito, que el origen o principio de todo se tratará del ser. Ahora, gente, cuando nosotros estamos hablando del ser, pues ¿a qué cosa es a lo que nos estamos refiriendo? Bueno, gente, a lo que nos estamos refiriendo, gente, es a lo siguiente, ¿ya? Cuando Parménides se refiere al ser, se está refiriendo a lo siguiente. Parménides a lo que se está refiriendo es que el cosmos, o sea, el mundo, la naturaleza, no tiene un origen o un principio. Es eterno, existe desde siempre. Ya está. Eso, en la mitología griega, pues los dioses no crean el mundo existe desde siempre. Los dioses se limitan a organizar o a gobernar el mundo, pero no a crearlo. Entonces, cuando Parménides dice que el origen o principio de todo es el ser, significa que el mundo no tiene origen o principio. Significa que el mundo existe desde siempre. ¿Ya? Ahora, el cosmos no tiene un origen o un principio, es eterno y existe desde siempre. Y esto también significa lo siguiente. El ser, lo real, ¿qué cosa es? Esto es importante, ingénito, lo eterno, ya, está bien, lo ingénito, lo eterno, lo inmutable, ajá, lo inteligible, lo único, lo perfecto, en fin, entre otras características. Profesor, ¿y a qué cosas se está refiriendo Parménides con estas ideas, características? Bueno, Parménides se está refiriendo el ser, lo real, aquello que verdaderamente es lo ingénito, aquello que no fue creado. Lo eterno, aquello que existe fuera del espacio y el tiempo. Lo inmutable, aquello que no cambia, aquello que no se transforma. Lo inteligible, aquello que se capta a través de la razón. Lo único, pues aquello que es necesario, que no tiene otra forma posible. Lo perfecto, aquello lo que no le falta ni le sobra nada, entre otras características. Por esa razón, afirma Parménides lo siguiente. Parménides afirma que el ser es y el no ser no es. ¿Qué? El ser es y el no ser no es. Cuando Parménides dice eso, que el ser es y el no ser no es, ¿a qué es a lo que se está refiriendo Parménides? Parménides a lo que se está refiriendo, amigo, es a lo siguiente. Parménides a lo que se está refiriendo, mi querido estudiantito, es que lo real, lo verdadero, ¿qué cosa es pues lo real? ¿Qué es lo verdadero? Lo real, lo verdadero es esto, lo ingénito, lo eterno, lo inmutable, lo perfecto. Eso es a lo que se está refiriendo Parménides. Lo real, lo verdadero, es justo lo que te estaba diciendo, ¿verdad? Lo inmutable, lo eterno, lo inteligible, lo único, lo perfecto. Ya. Y esto de acá, ¿cómo se capta? ¿Cómo se capta lo real? ¿Cómo se capta lo que es verdadero? Pues bien, lo real, lo verdadero, esto es importante. Se capta con la razón. Lo real, lo verdadero, se capta con la razón. Eso es lo que Parménides llamaba como la vía de la verdad.
Lo real, lo verdadero se capta con la razón, la vía de la verdad. Ahora, si el ser es lo ingénito, lo eterno, lo único, lo inmutable, ¿qué será el no ser? Pues el no ser será el movimiento, será el devenir. Mientras Heráclito me dice, todo cambia, todo se transforma, ¿qué me va a decir Parménides? El no ser no es, el cambio, el devenir no es, no existe verdaderamente. El no ser no es, aquí Parménides lo que está diciendo es que el cambio, el devenir, o si quieres también el movimiento, ¿qué cosa es? Pues es lo siguiente, es una ilusión o apariencia que se capta con qué cosa, que se capta con los sentidos. Lo real, lo verdadero se capta con la razón, mientras que lo falso, mientras que lo aparente, se capta con los sentidos. Y eso es lo que Parménides llamaba como la vía de la opinión. Eso, mis estimados estudiantes. Eso, mis estimados estudiantes. Por ejemplo, en todos estos años mi enamorada ha cambiado demasiado. Yo la he conocido flaquita, la he conocido pelotita, la he conocido con barriguita, sin barriguita, la he conocido quemadita por el sol, la he conocido pálida por miedo, la he conocido con cabello corto, con cabello largo, la he conocido con cabello natural, la he conocido con extensiones, la he conocido con trencitas, la he conocido pintada de morado, así como la de, no sé si has visto el video de Shakira, las de la intuición, así, como me gustaba, por Dios. Y bueno, gente, pero ¿qué diría Parménides? Ah, eso es inesencial, eso no importa. Lo de tus sentidos es lo que cambia, eso no es real, eso no es verdadero. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo verdadero? Aquello que es estable, aquello que permanece permanente. El hecho que mi enamorada me quiere, me respeta, que tiene valores, eso no ha cambiado en todos estos años. Eso que no cambia, que se capta con el alma, con la razón, eso es lo verdadero, eso es lo real. Mientras que lo que cambia, lo que se capta con los sentidos, nada, eso es una ilusión, es una apariencia. Ya está. Entonces, gente, ahí está. Muy bien hecho. Ahora, ¿y cómo podemos confiar en la observación científica en psicología si lo que vemos es solo la apariencia y no la esencia inmutable del ser? Muy bien, porque una cosa es la forma de pensar griega y otra cosa es la forma de pensar moderna. La forma de pensar moderna asume el movimiento o el cambio natural de las cosas. Asume que el ser o el movimiento es el cambio. O sea, la ciencia moderna parte de Heráclito. En cambio, la ciencia antigua, que buscaba lo eterno, lo permanente, aquello que se basa en la razón y no los sentidos, pues la ciencia antigua tenía más bien una base parmenidia. ¿Me doy a entender con esa idea? Ya está, perfecto. Se estudia a los filósofos para criticarlos, definitivamente. Hoy nadie diría que el cambio o el movimiento es una ilusión. Sin embargo, hay que entender esa idea porque esa idea fue influyente por más de 2000 años. No se aprende filosofía, se aprende a filosofar. Decir la idea de un filósofo no significa que uno esté de acuerdo con el filósofo, pero hay que estudiar al filósofo para criticarlo, atacarlo y al mismo tiempo ver su influencia. Claro. Muy bien, entonces, gente, hasta ahí. ¿Se encuentra lo suficientemente clara esa idea? Ya está, gente, excelente. Muy bien hecho. Ya está. Entonces, gente, ya tenemos por acá Parménides el ser. Ya tenemos por aquí Pitágoras el número o aritmos. Heráclito el fuego. Anaxímenes el aire, Anaximandro el apeiron, Tales el agua. Wow, esos son los monistas. Y ahora por aquí, ¿a quiénes vamos a tener? Pues gente, ahora por aquí vamos a tener a los pluralistas, que son mucho más fáciles. Fácil. Y a ver, gente, cuando yo me refiero a los pluralistas, me estoy refiriendo a tres señores. ¿Y quiénes van a ser los señores pluralistas? Van a ser Empédocles y Agrigento.
Oh, y dile a tus compañeros que se han quitado que regresen, ¿ah? Sí, gente. ¿Ah? Vamos a tener por acá Anaxágoras de Clasómenes. Sí, si yo fuera cualquier profesor, yo nada más te pondría, ya, Parménides, Ser, Heráclito, Fuego. No. Y por supuesto tendríamos a Demócrito de Abdera. Y bueno, gente, Empédocles de Agrigento, pues bueno, siguiendo este esquema, ¿no? Este esquema de escuelas. ¿A qué escuela va a pertenecer Empédocles de Agrigento? Pues bien, Empédocles de Agrigento, gente, va a pertenecer a la escuela. ¡Ah! No, ¿cómo hago? Sí, va a pertenecer a la escuela. ¿De qué escuela? Pues bien, estaría perteneciendo a la escuela itálica. Bueno, Anaxágoras de Clasómenes. eh, ¡Ah! Pertenece a la escuela. ¿De qué tipo? Pues pertenece a la escuela jónica, o sea, tiene una tendencia más naturalista. Y Demócrito de Abdera, pues también va a pertenecer ¿a dónde? Va a pertenecer a la escuela jónica. Muy bien, escuela jónica. Ahora, ¿cuál va a ser el arjén? ¿O cuál va a ser el origen o el principio para cada uno de estos filósofos? Pues bien, en el caso de Empédocles de Agrigento, el origen o el principio se va a tratar de qué cosa? Se va a tratar de los cuatro elementos o raíces. Y bueno, gente, ¿cuáles van a ser estos cuatro elementos o raíces? Bueno, gente, estos cuatro elementos o cuatro raíces, gente, se van a tratar de qué cosa. Pues bien, recuerden el avatar, ¿no? Estamos hablando de qué cosa. Estamos hablando del fuego, estamos hablando del aire, estamos hablando del agua y estamos hablando de la tierra, ¿no? Ordenado en orden de diversidad, en orden de densidad. ¿Y qué es lo que va a pasar con estos cuatro elementos o raíces? Pues estos cuatro elementos o raíces se van a unir, se van a separar en función a dos fuerzas, en función a dos fuerzas que este señor, metafóricamente hablando, va a llamar como amor y como odio. ¿Está bien? Entonces se unen por amor, a esto se le llama filia, y por supuesto se separan por odio. Esto es algo que en griego se dice como neikos. Neikos. Ya está, mis estimados estudiantes. El tipo tiene un lenguaje, un arsenal conceptual primitivo, por eso no utiliza palabras como fuerza atractora, fuerza repulsora, magnetismo, gravedad y todo el instrumental conceptual y lingüístico que hoy tenemos. Así que por esa razón utilizaba la palabra amor y la palabra odio para referirse a cómo los elementos se juntan y cómo los elementos se separan. Ya está. Y por supuesto, gente, hay que agregar con relación a Empédocles, que se trató también de una figura mística y religiosa también, muere en un volcán. Y por supuesto, gente, también habría que agregar que tenía una concepción cíclica de la realidad. Algo así como la idea del eterno retorno nietzscheano, ¿verdad? Una vez Empédocles, un tipo soberbio que andaba con ropas blancas y doradas, le dijo a sus seguidores en el sur de Italia, les voy a demostrar que soy un filósofo sobrehumano, que soy un tipo superior. Y se fue a la boca del volcán Etna y se lanzó y dijo, salgo en media hora. Y entonces Empédocles se lanzó a la boca del volcán y sus seguidores estaban esperando, ya, Empédocles, sal, ¿dónde estás? Y Empédocles nunca salió. Oh, bueno, 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 en fin, ¿qué se le puede hacer? Ahora, en el caso de Anaxágoras, Anaxágoras de Clasómenes, bueno, Anaxágoras, gente, va a proponerme que el origen o principio de todo se van a tratar de las homiomerías. Profesor, ¿y qué es eso? ¿Qué son las homiomerías? Bueno, es un término intraducible.
Y homeomería significa aproximadamente semillas o principios múltiples de la realidad. En un universo pues tan diverso y complicado como el nuestro, ¿no? Es una tontería, es una estupidez suponer que existe un solo origen o un solo principio para todo, ¿de acuerdo? Es mejor suponer que cada cosa tiene pues su propio origen, que cada cosa pues tiene su propia raíz, ¿de acuerdo? Entonces por aquí, mis estimados estudiantes, semillas o principios múltiples de la realidad, ¿ya? Como diría Anaxágoras, ¿no? En todo hay de todo. Ya, pero eso me trae un pequeño problema. Yo te dije que el universo está ordenado. Yo te dije pues que el universo se encuentra ordenado, ya. Pero si el universo se encuentra ordenado, pero la realidad está compuesta de múltiples principios desordenados y caóticos, entonces ¿cómo es posible explicar un orden? ¿Cómo es posible explicar la armonía del universo? Imagínate que tú agarras canicas de diferentes formas, colores, 10.000 canicas y las tiras en el suelo de tu cuarto. ¿Qué probabilidad habría de que lanzando las canicas te salga una Mona Lisa? ¿Ah? Y peor aún, juntas de nuevo las canicas, las vuelves a tirar de nuevo. ¿Y qué probabilidad habría de que nuevamente te salga una Mona Lisa? Entonces, si el universo está compuesto de elementos diversos y múltiples, ¿cómo explicas, uno, que en el universo haya un orden y una armonía? Y dos, que ese orden y esa armonía se mantengan. Claro, una computadora no se puede programar a sí misma. Puede, pero después de ser diseñada por un ser humano. ¿Ah? Una obra de arte no puede pintarse a sí misma. Entonces, donde hay orden, donde hay armonía, hay inteligencia. Entonces, estas homeomerías, semillas o principios múltiples de la realidad, hay que poner por acá, son organizadas por un nous. Esta idea es importantísima. Nous o inteligencia cósmica ordenadora. Anaxágoras está pensando en Dios, es decir. Muy bien. Y ahora, continuando por acá, mis estimados amigos, yo les decía que la filosofía surge no en las colonias griegas. Bueno, ¿qué pasa con Anaxágoras? Anaxágoras de Clasómenes es el primer filósofo en llegar a Atenas. Es decir, con Anaxágoras la filosofía llega por primera vez a Atenas. Y según lo que dicen, hay gran probabilidad para suponer que Anaxágoras fue maestro de, ¿cómo se llama?, de Sócrates. Con gran probabilidad fue maestro de Sócrates. Y al igual que Sócrates en el futuro, ¿qué pasa con Anaxágoras? Enfrenta un juicio por impiedad. Claro, porque él decía el orden, la armonía en el universo se basa en el nous, en la inteligencia cósmica. Ey, ¿y los dioses? O el sol. Antes el sol se asociaba a Apolo, a Helios. ¿Qué decía Anaxágoras? No, el sol es una piedra caliente en el cielo. ¿Qué? Por esa razón Anaxágoras fue casi condenado a muerte y fue salvado por sus amigos de la Ilustración griega, ¿no? O siglo de Pericles. Solón, Licurgo, Pericles y toda esa gente seria que nunca más va a volver a existir. En fin, entonces es el primer filósofo en llegar a Atenas. Con gran probabilidad fue maestro de Sócrates y al igual que este, fue procesado por impiedad contra los dioses, aunque fue absuelto. Se salvó el pellejo. La filosofía griega pecó contra tres filósofos. Uno, contra Anaxágoras, a él no lo mataron. Dos, contra Sócrates, a él sí lo mataron. Y tres, contra Aristóteles. Cuando muere Alejandro Magno, Aristóteles se lo querían matar. Así que Aristóteles se larga y fuga a una isla y ahí muere, ¿no? En fin, ya tenemos entonces a Empédocles de Agrigento, a Anaxágoras de Clasómenes y por supuesto para terminar tendríamos a Demócrito de Abdera. Y bien, ¿qué es lo que va a pasar con Demócrito de Abdera? Pues Demócrito de Abdera, gente,
va a considerar que el origen o principio de todo, ¿qué cosa va a ser el origen o principio de todo? Demócrito de Abdera va a considerar que el origen o principio de todo son los átomos y vacío. Átomos que se mueven en el vacío. Ya saben, mis estimados estudiantes. Ahora, gente, cuando nosotros estamos hablando de los átomos, ¿qué son los átomos? Bueno, gente, los átomos, etimológicamente hablando, significan lo siguiente. A, prefijo de negación. Tomo significa partición o división. Algunos de ustedes son del área A. Por ejemplo, tomografía. Sacar una grafía, sacar un registro, una imagen de un tomo, de una parte del cuerpo, es decir. Anatomía. Analizar tomos, partes del cuerpo. Libro en 6 o 7 tomos. Libro en 6 o 7 partes. Entonces, tomo significa eso, partición, división. Entonces, ¿qué será un átomo? Bueno, gente, un átomo se tratará de lo siguiente. Un átomo se trata de un corpúsculo, o sea, se trata de un cuerpito chiquito, compacto e indivisible. Hoy sabemos que los átomos son divisibles, obviamente, pero en esta época, vamos, el tipo solo tenía el poder de su cabeza. Pobrecito, la ciencia está dando recién sus primeros pasos. Átomo, corpúsculo compacto e indivisible. ¿Que se mueve dónde? Que se mueve en el vacío. Por supuesto, mis estimados estudiantes. Ahora, gente, cuestión por aquí importante. ¿Qué va a pasar con Demócrito de Abdera? Pues bien, Demócrito de Abdera consideraba que la realidad podía ser resumida en átomos. Todo lo que existe es átomos, o sea, todo lo que existe es materia, y fuera de la materia no existe nada más. Por esa razón, Demócrito tiene una concepción materialista, mecanicista y determinista de la realidad. ¿Qué significa materialista? Todo lo que existe es materia. Incluso los dioses de existir deberían ser materia. ¿Y qué significa mecanicista y determinista? Bueno, todo puede ser explicado en términos de movimientos atómicos. No hay algo así como un alma libre, que libre y voluntariamente escoja qué hacer. No, ya todo está terminado. Hay un destino que ya está determinado. Por supuesto, gente, también habríamos que considerar por acá unos detalles biográficos, ¿no? Pues Demócrito de Abdera era conocido como el filósofo que ríe. En todas sus pinturas siempre destacaba su sentido irónico, su gran sonrisa, el que no le preocupaba nada ni nadie, salvo reírse y la filosofía. Demócrito, según las leyendas, fue maestro de Hipócrates. ¿Y quién fue Hipócrates? El padre de la medicina. Tú sabes que Hipócrates, ¿cómo se llama esto? Es padre de la medicina. Porque así como los filósofos realizan una transición del mito a logos para explicar la realidad, Hipócrates realiza una transición del mito a logos en lo que respecta a qué cosa, en lo que respecta a la comprensión de las enfermedades. Antes las enfermedades se entendían por el mito, ahora las enfermedades se entienden a partir de logos. Antes las enfermedades eran sobrenaturales, ahora desde Hipócrates las enfermedades tienen una explicación natural y orgánica. Hipócrates pues tiene, ¿cómo se llama esto? Un libro, ¿no? Llamado Sobre la enfermedad sagrada. ¿Y de qué hablaba? Hablaba pues de la epilepsia. Antes se entendía que la epilepsia era causada por el toque de los dioses. Tu alma salía y el dios se metía en tu cuerpo. Pero desde Hipócrates ahora sabemos que las enfermedades se deben a una falta de regulación o una falta de orden que hay en el cuerpo, ¿no? Y ahí tienes a la famosísima teoría de los 4 humores, ¿no? Claro. Acá tú tienes la idea del cosmos, ¿no? La idea de que el cosmos es un universo bello, armónico y ordenado. Pues así como la naturaleza es ordenada, el cuerpo humano también debe ser ordenado. Por esa razón es que decía Hipócrates que el origen de las enfermedades se encontraba en el desbalance, ¿no? De los 4 humores que hay en el cuerpo. Ah, gente. Y bueno, mis estimados estudiantes, continuando por acá, concepción materialista, mecanicista y determinista de la realidad. Y bueno, fue discípulo de Leucipo.
También podríamos poner por acá que conforme a las leyendas, fue maestro de Sócrates, no, fue maestro de cómo se llama de Hipócrates, que ya sabes, Hipócrates es padre de la medicina, ¿no? Demócrito decía, todo es materia. Bueno, Hipócrates entiende las enfermedades en términos materiales y por supuesto cuenta en las leyendas también que una vez Platón compró todos sus papiros, todos sus pergaminos y los quemó. Conforme a leyendas, Platón habría comprado todas sus obras y las habría quemado en la plaza pública ateniense. O sea, los mismos filósofos a veces son responsables de que desaparezca, ¿no? La cultura. En fin, gente. Entonces ya tenemos por aquí a Demócrito, ya tenemos también por aquí a Anaxágoras, gente. Como pueden notar, la cuestión está terriblemente fácil, está terriblemente sencilla. Ah, gente. Ahora necesito consultarles hasta este momento. ¿Puedo suponer que se encuentra todo lo suficientemente claro? Ya, muy bien. Ahora, listo. Ya tenemos entonces por aquí a los filósofos pluralistas. Ahí tienen un resumen integrador. Análisis bien a profundidad. ¿Ah? Y ahora, gente, vamos a ver por acá a otro periodo. Vamos a ver ahora por acá qué cosa, pues vamos a ver por acá, mis queridos amigos, al periodo antropológico. Si no te preocupes, luego tengo que pasar esto. Aparte de eso, lo voy a poner en mi canal de WhatsApp. Filosofactos, hermano. La filosofía como un acto filoso. Nietzsche decía que se tenía que filosofar con el martillo. Bueno, yo filosofo con navajas, filosofo con cuchillos. Creo que la filosofía es cortante. Creo que la filosofía corta las apariencias y la ignorancia. La filosofía es un acto filoso. Como decía Nietzsche, ¿no? Cuando miras dentro del abismo, el abismo también mira dentro de ti. Pensar estos temas no es fácil. O también como filosofía y factos, o sea, filosofía y hechos. O también filosofía y factos, ¿no? O sea, filosofía y verdades o dichos contundentes. O también filosofía y factodos. O sea, la filosofía como una labor incomodadora, ¿no? Ahora, gente, continuándole por acá, pues, gente, ¿cuál es el canal? Filosofactos, insisto, lo paso luego. Y bueno, gente, ahí se encuentra todo, sí. Ahí se encuentra todo. ¿Ya? Y bueno, gente, esto, a ver, ya está. Vamos a ver ahora por aquí el periodo antropológico. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar en el periodo antropológico? Se va a reflexionar ahora sobre el antropo, es decir, se va a reflexionar sobre el hombre. Se reflexiona sobre asuntos humanos. La filosofía entonces realiza un giro antropológico. Me deja de interesar la naturaleza y ahora me interesan asuntos humanos. ¿Como consecuencia de qué cosa? Como consecuencia del surgimiento de la democracia. Giro antropológico como consecuencia del surgimiento de la democracia. ¿Y cuál va a ser el tema? ¿Cuál va a ser el tema de estos filósofos? Los primeros preguntaban por el arjé, o sea, el origen o principio de la naturaleza. Bueno, estos filósofos ahora van a preguntar por la arete, es decir, por la virtud, virtud o excelencia humana, virtud o excelencia humana a nivel moral. Y bueno, si nosotros hablamos de la virtud moral o personal, ¿no? Hablaríamos de Sócrates y a nivel social y político. Y bueno, gente, si nosotros hablamos de la virtud a nivel social y político, estaríamos hablando de quiénes, pues estaríamos hablando por acá del movimiento sofista. Entonces, aquí el debate que se va a dar va a ser un debate existente entre el movimiento sofista y Sócrates.
Por supuesto, gente. Y acá tú tienes una síntesis integradora. ¿Está bien? Acá tú lo que vas a tener, mi querido amigo, es una síntesis integradora. ¿Ya? Sin embargo, por aquí podemos precisar un poquito más. ¿Ya? Síntesis integradora, ahí está, lo voy a pasar luego. Aquí, gente, vamos a pasar de frente al análisis del movimiento sofista. Ahora, ¿qué cosa va a pasar con el movimiento sofista? Pues bien, sofista deriva del griego sofistés. ¿Y qué es lo que significa sofistés? Significa sabios, no filósofos. Son estudiados en la historia de la filosofía los sofistas, pero estrictamente hablando, los sofistas no son filósofos. ¿Por qué razón? Porque los sofistas eran maestros errantes, hombres notables e ilustres, que van de isla en isla, de ciudad en ciudad, y que cobraban por sus enseñanzas. Enseñaban qué cosa, las artes del discurso, el poder de la palabra, para persuadir e influir sobre los demás. ¿Qué era lo que enseñaban? Oratoria, retórica y erística. Por eso no son filósofos. El filósofo busca la verdad. En cambio, para los sofistas, todo depende de la retórica. Es decir, todo depende del floro, de la capacidad persuasiva del lenguaje y del orador. Si un sofista es bien pagado, un sofista podría demostrarte que un perro maulla y que un gato ladra. Por eso, mientras el filósofo busca la verdad, el sofista lo reduce todo a una cuestión de floro y de lenguaje. Ejemplo, Alan García jamás nos dijo la verdad, todo lo reducía a una cuestión de floro, lenguaje y oratoria. Era un sofista. Entonces, gente, continuando por acá, ¿qué es la oratoria? Arte de hablar bien en público. ¿Qué es la retórica? Es el arte de embellecer el lenguaje, saber adecuarlo al público para persuadirlo. Y por supuesto, la erística, que es el arte de discutir de manera sucia y cochina, utilizando falacias, utilizando engaños. Es decir, ganar una discusión, a pesar que no tengas la razón para poder ganar. Ahora, gente, si yo hablo de los sofistas, bueno, gente, si yo hablo de los sofistas a nivel de política los sofistas están a favor de la democracia. ¿Y por qué los sofistas se encuentran a favor de la democracia? ¿Saben por qué? No quiero sonar mal. Ahí están grabando, ¿no? Ya, igualito lo voy a decir. Gente, la democracia mal llevada le permite a cualquiera decir cualquier huevada. En nombre de la igualdad, los más desiguales se convierten en iguales y la opinión de ignorantes termina valiendo tanto como la opinión de gente informada y bien culta. Y ese es el escenario perfecto, el caldo de cultivo del cual se van a nutrir los sofistas. Porque recuerda que para los sofistas no hay verdad. Toda opinión es válida. Ah, gente, claro. Entonces, mis estimados estudiantes, ahí lo tienen. Ahora, vamos a analizarlos filosóficamente, ¿ya? Vamos a tener por aquí a Pitágoras, no, a Protágoras, y vamos a tener, por supuesto, por aquí a Gorgias. Y cómo no, vamos a tener a los sofistas menores, ¿está bien? Y bueno, mis estimados estudiantes, esto de acá es terriblemente fácil. Esto de aquí, pues, es terriblemente sencillo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que recordar fundamentalmente cuando nosotros estamos hablando de Protágoras especialmente? Que para los sofistas, la virtud es tener influencia social y política a través del dominio de las artes del discurso. La persona buena, la persona virtuosa, es la persona que tiene capacidad persuasiva a través de la palabra, es decir, a mis estimados estudiantes. ¿Mm? Y bueno, mis estimados estudiantes, esta cuestión de aquí, ¿sí? Se está haciendo un poquito más extensa. Gente, háganme un enorme favor. Quiero precisar bien este tema. Para no sintetizar, ¿me permitirías a las 4 de la tarde regalarte media hora más de tiempo?
Ya está bien, sí, porque no quiero sintetizarlo, gente, quiero analizarlo con calma, especialmente Sócrates que es un monstruo, ¿ya? Hay un video en TikTok que me gustaría compartirte. Ah. El video se llama ¿Qué pasaría si estuvieras una semana con Sócrates? Y bueno, gente, no sé, a ver, que cargue. ¿Y si pasas una semana con Sócrates? Ah, qué lag se me Llegas a pone. Atenas en el 300. ¡Qué lag! Maldita sea. ¡No! ¡Qué lag es esta vaina, oye! ¡Qué lag! Lo detesto, en serio. Lo detesto. Bien. Ah, a ver, ¿estoy descargándolo? Sí, pues debe de ser esto. Brutal. No, qué lag. Ah, la mano. Qué asco. En fin. Y ahora imagino que debe de ser esto. Sí, es esto. ¿Y si pasarás una semana con Sócrates? Ya, gente. Voy a compartir un videito, gente. Sí, sí, ya lo encontraste. Excelente. Short Sound, Download y ya está. Es este video, gente. Gente, se han puesto de moda unos memes en TikTok en donde pones a un tal Skeleton debatiendo con Sócrates y Sócrates le hace la vida imposible. Y lo mejor es que no contradice quién fue Sócrates. ¿Y si pasarás una semana con Sócrates? Día 1, llegas a Atenas en el 399 a.C. Encuentras a Sócrates en el mercado. Está descalzo, sin lavar, y discutiendo con un senador. Dices hola. Él pregunta qué significa realmente hola. Quedas atrapado durante 3 horas. Día 2, intentas comprar almuerzo. Sócrates te sigue y pregunta si realmente sabes qué es el hambre. Para cuando termina has olvidado que tenías hambre. Este hombre convirtió la filosofía en un arma contra tu estómago. Día 3. Mencionas que eres inteligente. Pasas 6 horas demostrando que no sabes absolutamente nada. Llegaste confiado. Te vas cuestionando hasta tu propio nombre. Este es su pasatiempo. Día 4. Sócrates nunca escribió ni una sola palabra. Todo lo que sabemos proviene de Platón, su estudiante. Estás viendo al mayor pensador de la historia externalizar toda su tarea. Día 5. Su esposa Xantipa le tira agua en la cabeza en público. Ni se inmuta. Le pregunta qué es realmente la humedad. Ella le tira más agua. Estás viendo el primer divorcio filosófico del mundo en cámara lenta. Día 6. El juicio. Atenas lo acusa de corromper a la juventud. Su defensa. Molesta a la gente hasta hacerla pensar. El jurado vota culpable. Podría escapar. Se niega. ¿Terquedad o principio? Sí. Día 7. Bebe la cicuta con calma, rodeado de estudiantes llorando. Sus últimas palabras son sobre deberle un pollo a alguien. El hombre más inteligente de Atenas murió descalzo, sin dinero y preocupado por una deuda con un gallo. Sobreviviste una semana con un hombre que no tenía nada y cuestionaba todo. Wow, qué buen video, de verdad. Para eso sirve TikTok. No, de verdad, el video está brutal, gente. El video está brutal. Claro, por supuesto. Eh, y bueno, gente, una vez a Sócrates le preguntaron, ¿no? Sócrates, si tú eres un filósofo y estás preocupado, ¿no? Por actividades tan elevadas, entonces, ¿por qué razón estás con una mujer tan fea y tan pesada como Jántipa, ¿no? Claro. Y entonces Sócrates respondía, porque si estoy con esta mujer, ningún filósofo va a poder ganarme. Debatir con esta mujer es mucho más pesado que debatir contra cualquier filósofo. Y si aguanto a esta mujer, ningún filósofo va a poder ganarme. ¿Entendiste el truco? Claro. Ahora, gente, tenemos por acá otro video. Sí, 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 sí. Ahí está Shar. 4. Sócrates se sienta en tu barra. Te pregunta si el fideo es tu poder. ¿Qué haces tú sin él? Siempre la misma pregunta te hace enojar, pero te contienes. Día 5. Semana 1. Sócrates está de turismo. Se acerca. Si la hamburguesa es tu poder, ¿qué eres? Lo interrumpes. Harto de este vagabundo, lo atas y lo mandas de vuelta a Grecia.
7. Sócrates se acerca a tu puesto. Mira fijamente la lata y pregunta, si el agua de esta lata ayuda a un hombre a ganar, ¿la victoria le pertenece al hombre o al agua? Te dan... Sócrates está de viaje por Roma. Se acerca y te pregunta, si la masa es tu poder, ¿qué eres sin ella? Tienes unas ganas terribles de tirarle la pizza a la cabeza. Ves uno. Día 4. Sócrates viaja a Roma por uno de tus tacos. Te ¿Qué pregunta, hace Sócrates en Roma? ¿Qué hace Sócrates en Roma? si la tortilla es tu poder, ¿qué eres tú sin ella? Le das un taco con salsa roja extra. Sus ojos casi explotan. De nuevo, no compra. Se queda frente al puesto, mirando el pollo girar, y empieza a hablar. Dime, ¿las papas es nuestro cuerpo y el pollo el alma? Entonces se le puede añadir ceviche al pollo a la brasa. Qué buen video, por Dios. De verdad. Y hay un video en el que Sócrates está en el Imperio Inca. Por supuesto. Y lo peor es que en los comentarios dice esto, cada like es un machetazo para Sócrates. Dios mío. Ya, último video ya para quitarnos, gente. Gente, esto se salió de control. Esto se salió de control, gente. Ya, último video, gente, ya para quitarnos. Sí. Y, gente, te juro que vi este video y casi colapso de verdad de la risa. No, no doy. No doy, gente. ¿Qué pasaría si vendes Inca Cola en el Imperio Incaico? Día 1. Llegas con una bebida amarilla, dulce, fría, brillante como oro líquido. La gente la mira como si hubieras exprimido al sol. Nadie entiende qué es. La prueban en silencio. Primero fruncen la cara, luego levantan las cejas, luego quieren otro sorbo, como cuando alguien prueba azúcar por primera vez y ya no quiere volver atrás. Día 3. Tu puesto explota. Hay fila, hay trueques, maíz, telas, llamas. Todos quieren una vasija. Tu bebida ya no parece bebida, parece un hechizo con espuma. Día 5. Aparece Sócrates. No sabes cómo llegó ahí ni por qué. Solo aparece, te mira la vasija y pregunta, pero dime, si esta cola no viene del Inca, ¿sigue siendo Inca Cola? ¿Se le puede añadir ceviche? Tú lo miras. Sin embargo, esta vez Sócrates tiene razón. Un ceviche con Inca Cola no estaría mal, pero de todas maneras lo encierras en el calabozo Inca por preguntar demasiado. Semana 2. Llega la crisis. ¿De dónde sale Sócrates? ¿Se le puede añadir ceviche? Bueno, gente, vamos a continuar esto a las 4 de la tarde, ¿ya? Para explicar bien la diferencia entre los sofistas y Sócrates. De por momento, gente, un fuerte abrazo, ¿ya? Se me cuidan mucho. Gente, les quiero y les estimo mucho. Muchas gracias. ¿Qué fue? Pero me gusta mi chamba, me mato de risa. Bien, cuídense mucho. Gracias. Hasta pronto. Les veo a las 4. Gracias. Bye bye. Cuídate mucho, Natalie. Por favor, a las 4 los veo. Gracias.